Un motociclista empujó a un veterano negro de 84 años 30 minutos más tarde. Una unidad Black Hawk aterrizó frente al bar. Fue solo un ligero toque en el manillar, un suave roce al pasar junto a la fila de motocicletas aparcadas. Pero el motociclista no vio un accidente. Vio a un anciano negro con una chaqueta descolorida y decidió. Quiso era motivo suficiente para atacar. Un fuerte y agudo estallido cortó el aire de la tarde, y Joseph Williams, un veterano de 84 años, se desplomó en la acera con la mano aún aferrada al pan que acababa de comprar. La multitud que salía del bar se limitó a mirar, con los teléfonos móviles en los bolsillos, sin que nadie se atreviera a dar un paso adelante. La sangre goteaba de la comisura de los labios de Joseph mientras luchaba por levantarse, con las rodillas temblando visiblemente y la dignidad más herida que el cuerpo. «Mira por dónde vas, viejo», dijo el motociclista, un hombre alto y blanco con tatuajes en los brazos desnudos, que se reunía con sus amigos, que reían a carcajadas. Joseph no respondió. Con los ojos cansados pero claros, simplemente miró cada rostro que apartaba la vista. Hace 40 años había sacado a 3 soldados de un jeep en llamas durante la Guerra del Golfo. Ahora, en 2025, ni siquiera conseguía que alguien le ofreciera un pañuelo para limpiarse la sangre de la cara. Con esfuerzo, recogió los trozos de pan esparcidos y los volvió a meter en la bolsa rota, como si aún importaran. Una adolescente pasó con los auriculares puestos. Joseph levantó ligeramente la mano, pero ella no lo vio o fingió no verlo. «¿Está bien, señor?», preguntó finalmente una voz. Era una camarera que había estado observando todo a través de la ventana del restaurante. Demasiado tarde, pensó Joseph, pero asintió de todos modos. «He sobrevivido a cosas peores», murmuró ajustándose la chaqueta verde oliva donde una vez había estado una insignia militar, una chaqueta que significaba algo o debería haber significado algo. Dentro del bar el motociclista encendió un cigarrillo. «¿Has visto eso?». El viejo tonto ni siquiera miró por dónde iba. Se jactaba ante sus amigos, que seguían riéndose. Seguro que estaba borracho. El camarero se limitó a limpiar un vaso, evitando involucrarse en la escena. En un rincón un hombre mayor bebía su cerveza en silencio, observando la escena con ojos duros, un testigo casi invisible. Joseph finalmente consiguió sentarse en un banco público, respirando con dificultad. Sacó un sencillo teléfono móvil con la pantalla rota y botones grandes del bolsillo. En la pantalla había un único contacto con el nombre Águila Negra Emergencia. Lo miró durante varios segundos, como sopesando la importancia de su decisión, y luego, con un pequeño suspiro, pulsó el botón y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Pasaron 15 minutos y Joseph seguía sentado, impasible, como si estuviera esperando un autobús que solo él sabía que iba a llegar. Entonces, el primer temblor sacudió el suelo, un sonido rítmico y profundo que hizo que los vasos de la barra a las mesas, una vibración que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. «¿Qué demonios es eso?», preguntó uno de los amigos del motorista, mirando a su alrededor confuso. El sonido se convirtió en un rugido y la gente comenzó a salir de las tiendas en busca del origen del ruido creciente. El motorista se puso de pie. La confianza que había mostrado minutos antes comenzaba a tambalearse ante lo desconocido. Joseph permaneció sentado, con los ojos ahora brillantes por algo que antes no estaba allí. No era miedo. No era ira. Era algo que hacía que la gente apartara la mirada de nuevo. Pero por una razón completamente diferente, un niño señaló al cielo. «Mira, papá». Helicópteros en la distancia atravesando el cielo como pájaros de guerra. 3 siluetas oscuras avanzaban directamente hacia el centro de la ciudad, el símbolo de las Fuerzas Armadas claramente visible, en sus cascos negros. La multitud, en la acera se quedó paralizada. La sonrisa desapareció del rostro del motociclista y Joseph, todavía sentado en su asiento, con el rostro magullado pero con su dignidad intacta, simplemente esperó. Si crees que el respeto no tiene edad ni color y que algunas historias de justicia deben ser contadas hasta el final, no olvides registrarte para descubrir qué sucede cuando aquellos que sirven a su país
Reciben finalmente la justicia que merecen. Los 3 helicópteros Black Hawk aterrizaron con precisión militar en la plaza central, a menos de 100 metros del bar. No había sirenas ni gritos, solo el silencio disciplinado de hombres entrenados para situaciones de alta tensión. 12 soldados descendieron, en perfecta formación, con sus botas golpeando el asfalto en inquietante unísono. A la cabeza del grupo, una mujer negra de unos 50 años avanzaba con autoridad incuestionable. La coronel Evelyn Williams no llevaba casco, solo un impecable uniforme con las insignias de alto mando de operaciones especiales. Sus ojos penetrantes y calculadores escudriñaron a la multitud hasta que encontraron a Joseph, que seguía sentado en 1900 en el banco. ¿Quiénes son?, susurró uno de los amigos del motero tragando saliva. El motero forzó una risa, pero la voz le falló. Probablemente sea algún ejercicio militar. No tiene nada que ver con nosotros. La coronel Williams se dirigió directamente a Joseph ignorando las miradas asustadas. Se arrodilló ante él y le tocó ligeramente el corte de la cara. «Padre», dijo simplemente, con voz baja pero audible para todos los que los rodeaban. «Siento haber tardado tanto». Un murmullo recorrió la multitud. «Padre, el anciano tenía una hija Kira coronel. No tenías por qué haberte molestado tanto, Evelyn», respondió Joseph en voz baja. «Solo quería que alguien me llevara a casa». Ella sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Cuando usas el código de emergencia, traemos todo lo que tenemos». Mientras tanto, 2 de los soldados se acercaron al bar sin decir nada, solo asintiendo con la cabeza. Los clientes comenzaron a marcharse. El motociclista permaneció con las manos apretando el vaso con fuerza innecesaria. «Esto es ridículo», dijo en voz demasiado alta. Tratando de mantener algo de dignidad, el anciano chocó contra mi moto. Él debería disculparse. Un pesado silencio cayó sobre la calle. La coronel Williams se levantó lentamente ajustándose la gorra militar. No miró al motociclista inmediatamente, sino que hizo un sutil gesto a uno de los soldados que se acercaba con una tableta. «Sargento Roberts, me gustaría que me recordara el historial militar del sargento Joseph Williams». El soldado asintió. «Sargento Joseph Williams, señor. Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fuerza Aérea, 1959 a 1985, condecorado con la Estrella de Bronce por su valentía en combate durante la Guerra de Vietnam. Miembro del equipo que rescató a 16 soldados rodeados en territorio hostil en 1968. El hombre hizo una pausa y miró brevemente a Joseph con auténtico respeto antes de continuar. Fue uno de los primeros pilotos negros en unirse a las operaciones especiales y luego sirvió como instructor de vuelo la unidad que más tarde se convertiría en el 160 o Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, los Night Stalkers. Todo el bar miró a Joseph con una nueva comprensión. El anciano que parecía insignificante hacía unos minutos era, de hecho, una leyenda militar viviente. El motero palideció visiblemente, pero trató de mantener la composición. «Mire, yo no lo sabía, por supuesto». El coronel Williams lo interrumpió, volviéndose finalmente hacia él. «Usted solo vio a un anciano negro y decidiste que no merecía tu respeto». Se acercó al motero, no de forma amenazante, pero con una presencia que le hizo retroceder inconscientemente. «¿Sabes qué más no sabes?», continuó con voz tranquila pero cortante. «No sabes que mi padre entrenó a todos los pilotos de Black Hawk en operaciones especiales durante 2 décadas. No sabes que la mitad de los hombres y mujeres que salieron de esos helicópteros aprendieron a volar con él». Detrás de ella, Joseph se levantó lentamente. «Evelyn», llamó suavemente. «Esto no es necesario». «Sí, papá», respondió ella sin apartar la mirada del motociclista, porque algunas lecciones deben enseñarse en público. En ese momento, otro vehículo se acercó a un coche de policía. Un hombre de uniforme con una placa de sheriff salió. Era alto, negro, con canas en las sienes y el rostro preocupado mientras caminaba rápidamente hacia Joseph. «Recibí su mensaje, coronel».
le dijo a Evelyn antes de volverse hacia Joseph. ¿Está bien, señor? Joseph sonrió levemente. Estoy bien, Michael. Tu hermana está exagerando como siempre. Sheriff Michael Williams, otro de los hijos de Joseph, miró con ira al motociclista. «¿Este es el hombre que agredió a mi padre?», tartamudeó el sheriff. El motociclista finalmente se dio cuenta del alcance de su error. «No sabía quién era y eso debería importar», preguntó Michael con voz baja y controlada. «Todas las personas mayores merecen respeto, independientemente de quién sea su familia». Mientras tanto, la gente se acercaba con sus teléfonos móviles y se grababan vídeos. La historia se difundió por las redes sociales en tiempo real. El motociclista agresión a un veterano negro de 84 años. La familia militar y policial responde con fuerza. Joseph lo observaba todo con una expresión compleja, en parte resignada, en parte triste y en parte orgullosa de los hijos que había criado. Nunca quiso ser el centro de atención. Nunca pidió un reconocimiento especial, pero a lo largo de su vida se había enfrentado a situaciones en las que se cuestionaba su dignidad simplemente por el color de su piel. El motociclista, ahora visiblemente nervioso, miraba a su alrededor como buscando una salida, pero lo que no sabía era que la familia Williams no estaba allí solo para intimidar. Tenían un plan que iba mucho más allá de ese momento de confrontación, un plan que revelaría algo mucho más profundo sobre la comunidad en la que vivían y sobre el mismo motociclista. Y a medida que la multitud crecía y las cámaras seguían grabando una incómoda verdad, se cernía sobre todos. ¿Cuántos Joseph Williams pasaban desapercibidos cada día? ¿Cuántas veces la sociedad miraba a las personas mayores, especialmente a las personas negras, y las hacía invisibles hasta que descubrían que no estaban solas? «Esto es completamente exagerado», protestó el motociclista mirando nervioso a los soldados que lo rodeaban. «Solo fue una bofetada, ni siquiera le hice daño». El sheriff Michael Williams sacó lentamente su teléfono móvil. «Tengo que enseñaros», anunció con una inquietante calma en la voz. Con unos toques en la pantalla proyectó un vídeo en la pared exterior del bar. La imagen mostraba el mismo lugar 2 semanas antes. Joseph estaba sentado en el mismo banco mirando la calle. El mismo motorista pasó junto a ella lanzándole una mirada despectiva. «Oye, viejo, ese banco es para los clientes. En el vídeo, solo estoy descansando», respondió Joseph educadamente. El vídeo mostraba al motociclista empujando al anciano y derramándole café sobre la ropa. «Aprende a comportarte, viejo», se rió antes de entrar en el bar. La multitud observaba en silencio, horrorizada. No se trataba de un incidente aislado, sino de un acoso sistemático. «Instalamos cámaras de seguridad después de la 3ª vez que acosaste a mi padre», explicó Michael. «Queríamos pruebas». El coronel Williams dio un paso adelante. Tiago Martínez, de 36 años, recitó en voz alta desde su tableta 4 denuncias anteriores por agresión, todas contra personas mayores, 2 de ellas contra hombres negros. Un patrón interesante, ¿no crees? La cara del motorista se puso pálida. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Reconocimiento facial», respondió uno de los soldados. «Tecnología militar. Eso es ilegal». Tiago protestó retrocediendo. «No pueden intimidarme así». Coronel Williams sonrió. «No le estamos intimidando, estamos investigando. Hay una diferencia crucial». Uno de los soldados se acercó con un sobrecoronel. «Encontramos esto en su apartamento durante el registro autorizado». Coronel Williams abrió el sobre y extendió su contenido sobre la mesa del bar. Fotos, docenas de ellas, todas de personas mayores en su mayoría negros, marcadas con círculos rojos y notas en los márgenes. «Fácil, no se resistirá, a nadie le importará». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Tiago palideció. «¿Qué es esto?», preguntó al sheriff con la voz temblorosa por la ira. «Un juego», respondió otro motorista alejándose de Tiago como si tuviera una enfermedad contagiosa. «Lo llama casa de viejos. Cuanto más débiles parecen, más puntos consigue. No sabíamos que fuera real. Pensábamos que era solo bravuconería».
James intentó huir, pero dos policías lo bloquearon. Su cara oscilaba entre la ira y el terror. No. Pueden probar nada, en realidad, intervino una nueva voz. Podemos probar todo. De entre la multitud surgió una mujer negra de unos 60 años vestida con un elegante traje. La fiscal del distrito, Sandra Collins, se presentó. Hemos estado observando cómo se desarrollaba su pequeño juego durante los últimos 6 meses, señor Martínez. Estábamos esperando el momento adecuado para cerrar el caso. Hizo un gesto y 2 asistentes comenzaron a distribuir documentos a la prensa. 18 víctimas identificadas, 8 informes policiales, 3 hospitalizaciones. Sandra miró directamente a Tiago. Delitos de odio contra personas mayores, delitos de odio racial, agresión agravada y acoso sistemático. Se enfrentará a tantos cargos que sus nietos seguirán pagando por sus delitos. El rostro de Tiago se contorsionó en una máscara de furia. Ustedes no entienden, no merecen respeto. Esos viejos inútiles que chupan recursos y ocupan espacio. Silencio. La voz de Joseph resonó con una fuerza sorprendente, silenciando a todos. El veterano se levantó, rechazando la ayuda de su hijo, y caminó lentamente hasta quedar frente a frente con su agresor. No había odio en sus ojos, solo una profunda tristeza y determinación. «Joven», dijo con voz clara y fuerte a pesar de su edad. «Crees que la gente como yo es invisible, desechable, pero ¿sabes lo que nunca has notado todas las veces que me has insultado?» Joseph abrió la chaqueta y reveló una pequeña cámara pegada al bolsillo interior. Una luz roja parpadeó indicando que estaba grabando. «Nunca subestimes a un veterano de la inteligencia militar», dijo con una leve sonrisa. «He estado documentando tu comportamiento desde el primer día. Cada palabra, cada amenaza, cada agresión». Tiago se quedó en silencio, comprendiendo por fin la trampa en la que había caído. «No necesitaba los helicópteros», continuó Joseph. «No necesitaba al sheriff ni al fiscal. Solo necesitaba que mostraras quién eres realmente en público, por última vez. Yo era el cebo y lo has mordido exactamente como estaba planeado». Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Tiago, mientras la multitud observaba en silencio atónito. Toda la operación, los helicópteros, los soldados, el fiscal había sido meticulosamente planeada no solo para arrestar a Tiago, sino para exponer a un depredador que había aterrorizado a personas mayores durante meses, y fue Joseph, el aparentemente frágil veterano de 84 años, quien lo orquestó todo. La historia sería noticia nacional a la mañana siguiente, pero el momento más impactante aún estaba por llegar, cuando Tiago fue conducido al coche de policía y una anciana se adelantó, luego otra y otra. Las víctimas, que antes eran invisibles y silenciosas, ahora tenían rostros, nombres y voces. El plan de Joseph no trataba solo de su propia justicia, sino de dar voz a todos aquellos que habían sido silenciados. Cuando el último coche de Minnesota policía abandonó el lugar, muchos notaron algo sorprendente. Joseph no estaba celebrando su victoria, sino que observaba todo con una expresión sombría, como si la venganza no le proporcionara la satisfacción que muchos esperaban. ¿Qué podía seguir pesando en el corazón de este hombre que acababa de orquestar una de las operaciones más sofisticadas que la pequeña ciudad había visto jamás? 3 semanas después, la ciudad de Oak Ridge ya no era la misma. La historia de Joseph Williams se había movimiento nacional contra la violencia y la discriminación hacia los ancianos, especialmente hacia aquellos pertenecientes a minorías raciales. Pero en la pequeña sala del tribunal municipal, el silencio era palpable cuando Joseph entró apoyado en un bastón nuevo, un regalo de un grupo de veteranos que nunca se habían fijado en él antes de aquel fatídico día. Tiago Martínez, ahora vestido con un uniforme naranja de la prisión estatal, mantenía la mirada fija en el suelo. Su abogado había negociado un acuerdo para reducir su condena a cambio de testificar contra otros participantes en el llamado juego de la casa del anciano que se había extendido por 3 estados. El señor Williams, la jueza Eleanor Ramírez comenzó.
El tribunal reconoce su servicio a su país y a su comunidad. Su valentía al sacar a la luz este plan criminal ha salvado innumerables vidas. ¿Desea hacer alguna declaración antes de la sentencia? Joseph se levantó lentamente y toda la sala contuvo la respiración. Hacía 60 años que comenzó, con voz firme a pesar de su edad. Cuando me alisté en la Fuerza Aérea me dijeron que no pintaba allí que un negro nunca podría pilotar esas máquinas. Les demostré que se equivocaban, no por ira o venganza, sino porque creía en la dignidad del servicio. Miró directamente a Tiago antes de continuar. Podría haber muerto aquel día en la acera un anciano negro golpeado, una estadística más, pero decidí utilizar lo que había aprendido en décadas de servicio. La paciencia, la estrategia y la comprensión de que la verdadera batalla no es contra un individuo, sino contra el sistema que permite que esto suceda. Un murmullo recorrió la sala cuando Joseph se volvió hacia la multitud. El señor Martínez no es el verdadero enemigo, es un síntoma de algo más grande, de una sociedad que enseña que algunas vidas valen menos que otras, que las personas como yo somos desechables. Joseph hizo entonces algo que nadie esperaba. Se acercó a Tiago y le tendió la mano. Por esa razón, su señoría, solicito que su sentencia incluya un amplio servicio comunitario con veteranos y ancianos, no como castigo, sino como educación. Tiago miró la mano extendida con los ojos llorosos, incapaz de comprender este acto de compasión. ¿Por qué?, susurró finalmente, encontrando la voz después de todo lo que había hecho. Porque hace 60 años, respondió Joseph con calma, cuando estaba a punto de renunciar a mi sueño de volar, un anciano blanco me tendió la mano cuando nadie más lo hizo mi instructor de vuelo, el capitán Tomás Martínez. Tiago se quedó paralizado. El apellido resuena en la sala. Tu abuelo Joseph confirmó que se enfrentó al racismo de su época para entrenarme, arriesgando su propia carrera. Cuando vi tu apellido en esas fotos, supe que tenía que hacer algo, más que castigarte. Tenía que honrar el legado de tu abuelo. Las lágrimas corrían por el rostro de Tiago al darse cuenta de la verdad. Mi abuelo hablaba de un piloto negro que se convirtió en su mayor logro como instructor. ¿Eras tú, Joseph? Asintió con la cabeza. El círculo se cierra de formas extrañas, ¿verdad? La sentencia fue de 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional tras 2 años, seguidos de 1000 horas de servicio comunitario en el nuevo centro de veteranos Joseph Williams, una instalación que se construiría con fondos donados después de que la historia se hiciera viral. 6 meses después, Joseph visitó el centro de veteranos en construcción. Lo que antes había sido un terreno baldío, era ahora un espacio de dignidad y respeto. La coronel Evelyn Williams, que ahora trabajaba a tiempo parcial como consultora del B-900 Pentágono, supervisaba el proyecto personalmente. Nunca imaginé que a los 84 años estaría empezando algo nuevo, comentó Joseph mientras observaba a los trabajadores instalar una placa en la entrada. Siempre has sido un pionero, papá, respondió Evelyn. El primer piloto negro de tu unidad, instructor de operaciones especiales y ahora esto. La placa brillaba. Al sol. Centro Joseph Williams para veteranos, donde se honra la edad y se recuerda el servicio. En las semanas siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. Veteranos de toda la nación, muchos de ellos negros, latinos y de otras minorías, comenzaron a aparecer compartiendo historias similares de discriminación y negligencia. Lo que había comenzado como un caso individual en busca de justicia, se convirtió en un movimiento nacional, y en una tarde de otoño, mientras Joseph dirigía una visita al centro casi terminado, notó un rostro familiar entre los voluntarios, Tiago Martínez, en libertad supervisada por servicio comunitario, pintando cuidadosamente una sala de reuniones. Sus miradas se cruzaron, ya no como víctima y agresor, sino como 2 hombres unidos por una historia compartida y la promesa de un futuro en el que la dignidad no conocería edad, raza o circunstancias. ¿Saben lo que solía decir mi padre sobre la venganza?, preguntó Joseph al grupo de periodistas que lo seguía. Decía que la verdadera venganza no es acabar con las personas que te han hecho daño,
sino construir algo tan significativo que se vean obligados a mirar hacia arriba para verte. Al final de ese año, el Centro para Veteranos Joseph Williams había atendido a más de 5,000 veteranos de edad avanzada, muchos de los cuales habían sido invisibles para el sistema durante décadas. La iniciativa dio lugar a proyectos similares en 2 estados, y todo comenzó con un empujón, un helicóptero Black Hawk y un hombre que se negó a ser invisible.